engastado, donde están las válvulas auriculoventriculares y sigmoideas. Hemos dicho que era un perfecto aislador. Arriba estaba músculo miocárdico, abajo músculo miocárdico. Este músculo miocárdico auricular ventricular lo podíamos, músculo miocárdico, lo podíamos clasificar, y lo hemos hecho en la práctica, en músculo miocárdico especializado y no especializado. El especializado lo hemos encontrado en el nodo sinusal, en el sistema de conducción internodal. Tiene nombres propios. Estos sistemas tienen nombres propios, Toret, Weber, etc. Pero para que mejor decimos internodal. El nodo AB, que da su pis, esta perfora y viene al ventrículo. Y es responsable este sistema a las propiedades especializadas del nodo sinusal, el tejido de unión y el His-Purkinje. Pueden darnos la capacidad, o sea, la propiedad del automatismo. Esta es la respuesta, capacidad, automatismo. ¿Cómo lo definimos? La capacidad de responder o de generar potencial de acción. Automatismo, capacidad de generar potencial de acción. Esta propiedad la voy a llamar, para no entrar en problema, le voy a llamar propiedad cronotropa. Luego encontramos en el sistema de conducción internodal y en el His-Purkinje la capacidad de conducir. Esta capacidad de conducir el potencial de acción le llamamos propiedad dromotropa. Y el músculo no especializado me va a generar otras dos propiedades: la propiedad de la contracción y la propiedad de la relajación. La propiedad de la contracción le voy a llamar la propiedad inotropa, o sea, el inotropismo. Y la propiedad de relajación, la propiedad lucitrópica. Además, encontramos que este tejido, ambos pueden ser, y de hecho son excitables, nos va a dar la propiedad de la excitabilidad. Esto es la propiedad vacuotropa. De esta manera encontramos 5 propiedades. Entonces podríamos decir la propiedad cronotropa, capacidad de generar potencial de acción; dromotropa, propiedad de conducir potencial de acción; inotropa, la capacidad de contracción; la de relajación lucitrópica; y la capacidad de responder a los estímulos es la propiedad vacuotropa. Ahora veamos, hecho esto, voy a tratar de hacer mi representación de la activación del potencial transmembrana nervioso y activación de este tejido. Para esto voy a comenzar haciendo algunas precisiones. En el automatismo, esta propiedad es inherente al nodo sinusal. El nodo sinusal está en la parte alta de la aurícula derecha, que está centrada por la arteria del nodo sinusal. Está en la desembocadura de la vena cava superior. Tiene una región para que salga, no sale en forma indiscriminada por cualquier sitio, tiene una hacia la cola sale. Dice que la cantidad de células del nodo sinusal, que es un conglomerado de células que tiene muy pocas uniones intercalares,
tiene muy poca cantidad de miofibrilias, además tiene poca cantidad de mitocondrias, o sea que es un territorio isquémico, y que cada uno, como hay muy pocas uniones, entonces cada uno funciona como una batería separada, y que estas células son pálidas. Por eso es que el autor que lo describe le pone las células P, de pálida, no de marcapaso, no es de Prizmaker. Y los autores de los libros ponen el P de marcapaso, no es así. Lo hace porque lo ve pálidas, porque tiene muy pocas mitocondrias, muy pocas proteínas contráctiles, y esto está cubierto por unas células transicionales que fundamentalmente están orientadas hacia de la cabeza y hacia la cola. En la parte media no hay salida, y que cada uno está generando el potencial de acción. Cada uno está generando el potencial de acción. Este potencial de acción que genera, ya lo dije la vez pasada, Tatiana Vinogradova, una investigadora, comienza a estudiar y observa que el nodo sinusal genera un potencial así. Una parte de despolarización, una repolarización que cae hasta un nadir, la parte más profunda. A esto ella en un congreso dice que existe este marcapaso no sinusal, tenía un diablito adentro. Entonces en el congreso le llamó mucho la atención el término que usara esta investigadora, y los americanos le dijeron: no, el diablito no suena bonito, y le pusieron el término IF. En los libros aparecen como IF. IF viene de funny, funny significa algo chistoso, diablito, chistoso, igual nomás, ¿no? Entonces después le pusieron el nombre, y de IG he tratado de buscar por qué le pusieron IG, no encuentro. Y últimamente Gannon, y también los investigadores plantean y dicen H, ya tiene sentido H, viene H de hiperpolarización. Entonces esta Tatiana Vinogradova explica por qué le llamaba, porque a este nivel está funcionando el intercambiador sodio-calcio, intercambiador sodio-calcio, así. Y esto al tratar de hacer el movimiento de los cationes, ya lo hemos visto en la célula, trata de sacar y lo lleva a la hiperpolarización. En esta condición se abren los canales, comienza a abrirse los canales T de calcio. Entonces son canales tipo T de calcio, que esta se abre a potenciales muy bajas. Vamos a ver una transparencia. Y una vez que alcanza, es muy pequeño su avance, este canal hace avanzar muy poco. Luego se abren los canales L de calcio, los canales L de calcio, hasta que alcanza el umbral. En ese momento se abren gran cantidad de canales. Si yo tengo acá la célula, entonces aquí en la pequeña parte ingresó calcio por los canales T. Luego se abrió los canales L de calcio, también son pequeños, ingresó poco calcio por los canales L. Y luego llegó al umbral. En ese momento se produce gran entrada de calcio, voltaje dependiente, ingresa masivamente el calcio y nos lleva a este potencial así, para luego abrirse los canales de potasio. Se abren los canales de potasio, se abren los canales de potasio,
y sale el potasio y el potencial cae. Y finalmente esta salida va seguido por la salida de potasio por el intercambiador que está sacando, este intercambiador que ya lo hemos mencionado, que está trabajando en la membrana, sacando calcio y metiendo sodio. Entonces esto es el que lleva otra vez a la siguiente. Nuevamente aquí otra vez hacemos y otra vez. Esta característica no solamente del nodo sinusal, habíamos dicho también lo es del tejido de unión. Entonces hemos dicho que este tipo, ese es el marcapaso fisiológico, y encontramos en el anillo auriculoventricular, acá está el nodo AB, y aquí hacia el lado derecho encontramos en el triángulo de Koch un conjunto de células que es el que va a dar la actividad marcapaso, que son las células de unión. Entonces estas células, si nosotros hacemos y seguimos, hacemos esta misma curva y haría este levantamiento desde un potencial local, haría el potencial local con su parte que sería activación del canal T, y luego la activación del canal L hasta que alcance su umbral y se disparara. Y en ese mismo momento dice que estaría produciéndose la activación de cualquier punto del His-Purkinje, y esto haría otra vez esta misma actividad hasta que alcanzaría el umbral y se dispararía. Entonces, en todo momento nuestros tejidos, el nodo sinusal, el tejido de unión, cualquier punto del GIS están trabajando, están haciendo este potencial local, y quien domina normalmente es el azul. El azul es, por eso entonces, el marcapaso fisiológico. ¿Por qué? Porque es el primero que adelante llega al umbral y se dispara. Si se dispara, los otros se abortan y se pierden. A esto también Tatiana y el que lo acompaña plantean, dice que en este caso, en el marcapaso, tendríamos un reloj membrana, que sería este por trabajo, y un reloj calcio. Porque este fenómeno de arrancar no solamente era el de membrana, sería el reloj membrana sería el intercambiador sodio-calcio, pero no solamente ese era el responsable, sino participaba también el calcio del retículo sarcoplasmático. Entonces habrían dos maneras como se producía la activación en la célula marcapaso. Ahora bien, si seguimos con este marcapaso, ya hoy día lo vimos en cierta medida con sus compañeros, y vimos de que cuando le echábamos acetilcolina, sustancia del parasimpático, bajaba la frecuencia cardíaca debido a que se estaba saliendo potasio movido a ATP dependiente en las células marcapaso. Entonces vamos a recordarlo. Mientras que si echábamos la adrenalina, esto se hacía vertical. Repito, cuando yo echaba al corazón del sapito adrenalina, esta pendiente lo hacía más parado, más parado, más parado, y cuanto más parado era, más precoz se disparaba y se producía aumento de la frecuencia. Y cuando usábamos acetilcolina, más potasio salía, y por lo tanto esto se hacía cada vez más horizontal, y entonces producía que
la frecuencia cardíaca disminuye. Eso significa que cuando yo camino rápido, se descarga el sistema simpático y aumenta mi frecuencia cardíaca. Cuando yo paro, la descarga parasimpática hace que salga más potasio y baja la frecuencia cardíaca. Esto sería desde este punto de vista. ¿Alguna pregunta en el marcapaso, que es el más estudiado? El nodo AB no es mucho, ¿no? La información es más o menos igual. Entonces la activación de este potencial, eso sí es importante, se produce fundamentalmente por el calcio. ¿Por dónde entra el calcio? Por los canales voltaje dependiente de calcio. Calcios especiales, calcio T. Una vez que ha hecho esto, este potencial generado en el nodo sinusal se propaga y activa a las células T que están alrededor. Entonces, si esto ocurre, basta que una célula se despolarice y comienza a propagar, el resto deja de lanzar su potencial. Y este potencial pasa a las células T, y de las células T pasan a las células del sistema His-Purkinje, o sea, del sistema internodal, y hace que se propague el potencial de acción. En este sistema del potencial de acción, el potencial de acción en el sistema His y también en el sistema internodal, de acá salen las haces internodales que va de nodo sinusal al nodo AB. Entonces, este sistema, hemos dicho que el punto de partida están las células T que están alrededor del marcapaso, después transmiten ese potencial a estas células del sistema de conducción. Lo llamativo de estas células es que este sistema son células largas, con alta velocidad de conducción, con gran cantidad de discos intercalares, hemicanales acá, y son hemicanales que hacen que se van a abrir. Cuanto más activación simpática tiene, más se va a abrir y por lo tanto más iones van a pasar y por lo tanto más AMP cíclico va a pasar y por lo tanto la conducción será mucho más rápida. Y va a llegar esto al nivel del tejido, al nivel del nodo auriculoventricular. En este nodo auriculoventricular vamos a encontrar gran celularidad de este nodo, gran cantidad de células, y estos sí utilizan discos intercalares como los otros. Esta también está usando discos intercalares. Como es de gran celularidad, entonces esto está lleno de células y por lo tanto la velocidad de propagación se hace muy lenta. Y además estas células también se van a activar así con el calcio. Entonces el potencial que va a hacer es sumamente lenta y con calcio. El potencial es así, con calcio, ingreso de calcio. Hasta que llegan a la parte alta del His. Aquí la conducción es por este sistema de células largas con gran cantidad de discos intercalares. Entonces se propaga con gran velocidad potencial. Ahora bien, ya hemos visto cómo se genera. Una vez que estas células se ponen en contacto con las células miocárdicas, entonces podríamos imaginarnos que tengamos a estas células así. Las uniones Z y Z sería acá. Ahí estarían los discos intercalares. Acá tendría un hemicanal. Acá sería una célula del sistema de conducción, un hemicanal. Entonces aquí por este hemicanal va a pasar el potencial de una célula de conducción a un miocito. Este miocito recibe este potencial. Entonces tiene un potencial de menos 80 milivoltios, potencial
transmembrana de reposo, su potencial EK es menos 90, entonces esta célula recibe, está con un umbral, por ejemplo, menos 70, entonces recibe la información por los hemicanales, comienza a entrar los iones de sodio, esto levanta el potencial casi en forma vertical, hasta que alcanza el umbral. Una vez alcanzado el umbral, se abren los canales de sodio, que ya lo hemos visto, estos canales de sodio que estuvo con la compuerta interna abierta, la compuerta externa cerrada, esto se abre y tenemos este canal así, abierta la compuerta interna y abierta la compuerta externa, y en ese momento entra gran cantidad de iones de sodio y por lo tanto se produce una despolarización casi vertical. Mientras que en estas células es calcio, acá es la unión en calcio, entonces esta es el pendiente más echado, estas no. Esta pendiente del movimiento de sodio es muy vertical y esto dura 2 milisegundos, bien rápido. ¿Por qué? El ingreso es sumamente brusco y esto dura, entonces en esta parte se produce el ingreso del ion sodio, masivamente. Una vez hecho este ingreso, se abren los canales de potasio, siempre los rectificadores, estos canales de potasio están sacando potasio y esto hace que se produzca la fase 1 de repolarización. La parte de ascenso se llama despolarización y la fase de descenso es repolarización. Luego se abren los canales de calcio, por ese ingresa el calcio, conjuntamente están abiertos los canales de potasio, dejando escapar potasio, mientras que en rojo está entrando el calcio. Esta es una relación casi 1 a 1 y por lo tanto en la primera porción ingresa más calcio, en la parte siguiente y en la parte siguiente menos calcio, mientras que el potasio hace lo contrario. Entonces más potasio va saliendo y más potasio va saliendo. Esta es la responsable para que la fase 2 del potencial de acción tenga una meseta. Hemos dicho ya esa meseta, que esta meseta era que la naturaleza nos había proporcionado para que nuestro corazón no se tetanice. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo esta imagen, podría hacer la representación siguiente. Esto es el ingreso del sodio. Podría ser, para entenderlo, este canal así. Voy a seguir solamente el sodio, el canal de sodio. Cuando estaba en reposo, en esta porción, decimos en esta porción encontrábamos el canal de sodio con la compuerta externa cerrada, un selector porque tiene un selector que no deja entrar otro ion sino solo al sodio. Yo lo puedo engañar con tetradotoxin, y los investigadores que hay en hacer usan, o también los pacientes psiquiátricos usan otras sustancias como el litio. Ustedes saben la historia del litio, puede engañar. La lidocaína también parcialmente compromete a esto. Entonces, si esta es la membrana, la bicapa, entonces aquí cuando la compuerta de sodio está cerrado, el canal de sodio, en esta condición no entra sodio. ¿Por qué no entra sodio? Porque la compuerta externa está cerrada, no puede entrar. Cuando entra este potencial que vino de la célula del sistema de conducción y pasó sodio, entró sodio por los hemicanales, entró AMP cíclico, entró una serie de sustancias, comenzó a despolarizar la célula. En ese momento
¿Qué pasó? Llegó al umbral, se abrió los canales. Entonces, en este momento, tuvimos que los canales de sodio, la compuerta externa se abrió y la compuerta interna está abierta. En ese momento inundó con gran cantidad de sodio al espacio intracelular. ¿Por qué? Porque el canal está abierto. Eso ocurrió en la fase 0 del potencial de acción, o sea, la fase de despolarización. Luego, esto dura solamente 2 milisegundos. Entonces se produce en esta fase, inmediatamente, en toda esta fase, se cierra la compuerta interna. La compuerta externa está abierta, se cierra la compuerta interna. ¿Podrá seguir entrando el sodio? Ya no, porque está cerrada la compuerta interna. Entonces, si en este momento yo aplico un estímulo, no voy a tener ninguna respuesta. Esto se llama fase refractaria absoluta. Además de eso, una vez pasado esto, encontramos, esto es en la fase, en esta fase que va de 1 hasta la fase final de la fase 2. En ese momento, los canales de sodio siguen trabajando. Sí, canales de sodio, varios tipos de canales de sodio, de potasio, botando gran cantidad de potasio en verde, está botando potasio en verde. Entonces, está botando, entonces el potencial comienza a descender y hasta puede llegar a la hiperpolarización. En esa parte, ¿qué pasa en esta zona? En esta zona lo que ocurre que algunos canales ya están con la compuerta cerrada y la compuerta interna abierta. Otras todavía estarán con la compuerta externa abierta y la compuerta interna cerrada. Entonces, si yo aplico un estímulo acá, ya puedo tener una respuesta, porque esta que está con la puerta ya se puede abrir. Entonces tengo la fase refractaria relativa. Entonces esto plantea lo siguiente: de esta manera el organismo protege para no tetanizarse. Segundo, la medicina plantea de que cuando hay paros tengo que hacer una desfibrilación. Entonces el aparato está programado de que de ninguna manera me puede disparar en esta zona. Entonces automáticamente me dispara acá. Para que no, si se disparara acá, a esta región le llama la zona vulnerable. Si disparo ahí, se produce una catástrofe. Eso es, entonces el potencial, este potencial que he generado, se produce a este nivel y luego este potencial activa a que se produzca otra vez el ingreso del ion sodio acá, otra vez se repita toda la escena, o sea que la propagación del potencial de ingreso de sodio, sale el potasio, repito toda la escena, se produce un segundo evento y este segundo evento y permite la propagación, llega a una unión con otra célula, se utiliza los semicanales para transmitir su potencial y se sigue progresando. Es así como se produce la propagación del potencial de acción. ¿Está claro? Entonces ya hemos estudiado cómo se genera el automatismo, cómo se produce la propagación, tanto en el sistema de conducción y la propagación al músculo miocárdico a través de los hemicanales. Y ahora veamos este potencial. Yo lo puedo dibujar, este potencial, esto es la célula, un sarcotubo,
un sarcotubo. Estos sarcotubos, perdón, estos son sarcotubos. Entonces el músculo tiene gran cantidad de sarcotubos. Los sarcotubos, ¿para qué son los sarcotubos? Primero, estos sarcotubos contienen todos los canales, las bombas. Y estos sarcotubos coinciden con las líneas Z y Z del sarcómero. La distancia entre una Z y otra Z es el sarcómero. Y si pienso aquí que puede estar la unión entre una célula y otra célula, aquí estarían los discos intercalares, los hemicanales. ¿Qué otra cosa encuentro que a este nivel me va a sorprender? La presencia de las cisternas terminales de retículos sarcoplasmáticos. Eso es un retículo endoplasmático diferenciado que tiene gran cantidad de una proteína que se llama calsequestrin. Esto está en gran cantidad de calsequestrin. Y aquí encontramos, hemos dicho, los canales tipo L de calcio. Los canales tipo L de calcio. Además encontramos aquí gran cantidad de mitocondrios, porque este es una célula que consume bastante oxígeno. Y encontramos las proteínas contráctiles. Entonces, esta línea Z y Z es un conjunto de proteínas. Aquí hay una gran cantidad de proteínas que sirve de sostén, de soporte para todas las proteínas que van a intervenir en la contracción. Para esto encontramos así unas proteínas, digamos, enroscadas, que viene a ser lactina. Lo voy a dibujar para entendernos acá. Dice que las actinas son proteínas globulares, así como el hilo que usan las damas para tejer, para hacer, entonces son proteínas globulares así. Proteínas globulares intercaladas por unas proteínas fibrilares. Esto está en sus libros de histología. Y que estas proteínas tienen en la superficie unas proteínas, un complejo proteico que agarra, tiene tres componentes, una troponina T que está pegada a la tropomiosina, esto es la tropomiosina, una porción que es la troponina I, que sería esta que relativamente tiene contacto con la actina, que sería esta. Y tiene una que tiene dos orejitas para que pueda fijarse al calcio. Entonces, esto sería un sitio, la troponina C. Entonces, este es un complejo más o menos de 3 proteínas, cada uno con 18.000 Daltons, 20.000 Daltons, es pequeña, y por lo tanto estas proteínas, cuando hay una injuria o un infarto, se salen del músculo miocárdico, se difunden en la sangre y se transforman en marcadores de infarto miocárdico. Entonces de esto, en las clínicas ustedes van a estudiar cómo hago diagnóstico muy certero de infarto dosando
troponina T o troponina I, pero no la troponina C, no contribuye en esto. Esto sería estas rayas que estoy representando, que están ancladas en la línea Z y Z. Además de esto, encuentro que gran cantidad de moléculas de miosina y cadena pesada que tienen un cuello, y tengo cadena o proteína de miosina ligera que tiene un bolsillo para que pueda utilizar ATP. Entonces la miosina, ¿qué es? Es una ATPase. Entonces esto viene otra cadena ligera, digamos así, y otra vez así, y habría otra que podía entrar así y así. Entonces cada uno tiene sitios activos para que pueda actuar sobre la miosina y tiene bolsillo para ATP. Entonces, hasta acá es la estructura, la miosina, la actina, la tropomiosina y la troponina. Estas son las proteínas. Entonces voy a regresar a esta parte de mi potencial de acción. En este momento, en el potencial de acción, se produce el ingreso del potencial de acción en el músculo. En este momento ingresó el ion sodio. Luego acá en la fase de 0 del potencial, en la fase 1 salió el potasio. Acá ingresó calcio. Este calcio que ingresó, y acá en la fase 3, 2 y 3, en la 3 salió el potasio. Repito, tenemos en la fase 0 ingresó sodio. Este ingreso hemos dicho que era en forma masiva por unos canales voltaje dependientes, y luego en la fase 1 salió potasio. Esto es rectificador muy poquito, y a medida que iba saliendo potasio entraba calcio. Este calcio entraba en pequeña cantidad, como hemos descrito acá, más o menos en forma equimolecular. En la parte inicial entraba más calcio, después va bajando, el potasio ahí va aumentando. Esto es lo que ocurría en esta fase 2, y en la fase 3 salía el potasio como te indicaba. Entonces este calcio que ingresó se dio con la, y hemos dicho que este calcio, ¿por dónde está entrando? Fundamentalmente por los arcotubos. Este calcio fundamentalmente, esto está más aquí en los tubos. Ingresa entonces el calcio por los canales tipo L de calcio. ¿Dónde está la mayor parte de los canales? En los arcotubos. Y estos canales, por donde va a entrar este canal, se llaman canales L de lento, canales, mientras que el de sodio se llaman canales rápidos de sodio. Este sodio que ingresa encuentra que al frente están los receptores de rianodine, RYR, y va a activar a este rianodine, y todo el calcio que estuvo atrapado en el retículo sarcoplasmático sale esta gran cantidad de calcio, sale de esa estructura. Sale gran cantidad de calcio, un montón de calcio. Este calcio entonces inunda todo este espacio, y al inundar actúa sobre la troponina C. Al actuar sobre la troponina C se pega en estos puntos de la troponina C. Entonces se pega a la troponina C
el calcio y jala a este complejo y permite que esta troponina se luxe y por lo tanto gire esta troponina y nos deja libre, sigue pegado con la tropomiosina, la I está independiente y la C se pegó al calcio y deja libre la zona de la actina, la zona alactina lo deja libre. Y en ese punto con está libre viene una miosina con su cabeza y va a fijarse y hace lo que llaman el mecanismo en cerrojo de Huxley. Es como si esta molécula de la miosina llegara a esta galactina, la miosina verticalmente se pega y luego se luxa. Y por lo tanto, al luxarse, se produce la contracción. Entonces, en esta parte vamos a encontrar, en la parte media encontramos en la línea media a la miosina, y tiene pues sus prolongaciones para que pueda moverse, y esta va a interactuar con la actina, y por lo tanto va a producir la contracción. Esta miosina, hemos dicho, ya se dijo que en el centro tiene una molécula de titin, es una zona rígida y que está fijada a la línea Z y Z por una región flexible, una parte rígida y una flexible. Dice que esta es la proteína más grande de nuestro organismo y que fija para que no se desordene este sistema. Y lo mismo que la actina, esta cosa tiene en el centro una nebulina que lo va a fijar también en la línea Z y Z. Entonces la línea Z y Z es un sitio de anclaje de las proteínas contráctiles. De esta manera estamos viendo la contracción. ¿Llegó la computadora? No. ¿Ah? ¿Todavía? De esta manera entonces ya hemos visto cómo es el automatismo, cómo es la conducción. Estamos